Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Vamos a dar comienzo al encuentro número 725 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Estamos iniciando este año un poco para recordarlo a Aliberti desde la poesía, ¿no es cierto? Un gran poeta ítalo-argentino. Tuvimos el gusto que fundara este ciclo junto con Luis Benítez, Julio Belpré, allá por los años 90, y nos dejó en el año 2000. Dejó una vasta obra publicada, y vamos a leer un poema que le dedicó un gran amigo de él, que fuera fundador del grupo Barrilete, integraba también Rafael Vázquez. Me refiero a Roberto Santoro, que integra la lista de 30.000 desaparecidos, lamentablemente, que hay en nuestro país. Y precisamente Aliberti, que fue un gran amigo de él, escribió este conmovedor poema. Se llama Saludo al amigo. A Roberto Santoro. No es que a veces me olvide, solo que hoy te recuerdo más. Y no resisto a la vieja costumbre de saludarte, decirte, por ejemplo, que aquí estoy con mis castillos de arena intactos. Cuando sopla fuerte el viento, uno sopla más. Con mis dos hijos que crecen como el abrazo, que guardo en el pecho desde aquel día, que nadie ha borrado tu nombre, y sigue habiendo una silla con la forma de tu cuerpo y tu calor. Si alguien dijera que no está, ¿qué probaría? ¿Puede más tu voz como una herida que no tiene cura? Para cuando vuelvas en un cuarto del mundo, se encenderá otra vez la mesa para reanudar la charla que dejamos inconclusa. Ambos nos miraremos desde ventanas abiertas. No falta mucho. Aliberti, no dijiste adiós. Antonio Aliberti. Bueno, vamos a comenzar con la música. Ya tenemos a Oscar, a Selena y a Paco por el otro lado. Así que iniciamos con la música de ellos y después arrancamos con la parte literaria. Sí. Hola. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar?
Papa, que nosotros, Serena y yo, estamos acá por una profunda comunión de ideas, en principio con mi amigo de muchos años, Luis, su compañera Adriana, Nora, y yo imagino, por lo que he visto en todo este tiempo, por lo menos en este último tiempo, desde que estábamos en el Gato Negro, ya hace casi 2 años, he visto un profundo compromiso en todo lo que se dice desde la poética. No puedo hacer diferencias porque no soy un especialista en poesía, solo leo y me gusta o no me gusta, pero trato de no opinar, pero sí veo que hay escrituras de gran compromiso, de verdad. Y los que estamos más ligados a escribir letras para canciones, para hacer música, por ahí pensamos de una manera un poco diferente, que no es solo la técnica, sino aquello que se dice, cómo la gente tiene que recibir y compartir o no lo que se dice en la letra de una canción, que la música, la melodía, ayuda a que esa letra sea de alguna manera interpretada, mejorada, para que se incorpore en el inconsciente de uno. Y en este último tiempo me vino a la memoria traer una canción que yo hice hace 4 años, cuando se cumplían los 100 años de la Semana Trágica. Hicimos una obra con un compañero que se llamó 1919, y allí se hacía alusión a ciertas ideas cuando todavía no había existido, no había nacido el peronismo, faltaba mucho, y sí, ya el Partido Radical y los socialistas tenían mucha participación en la realidad, y había un pensamiento libertario, muy diferente al de hoy. Y esta canción habla de una chiquita que, bueno, les cuenta a los que quieran escucharla lo que le pasó en su vida, lo que le pasó en su vida. Lo que le pasó en su vida siendo una libertaria de aquella época. Ser libertario en 1919 no era ser libertario hoy. Bueno, se llama Libertaria. Me dicen libertaria, vivo a mi manera. He visto cada cosa que alguien negará. Bueno, disculpen. Me dicen libertaria, vivo a mi manera. He visto cada cosa que alguien negará. Puedo contarte mi historia y muy poco decir. Lo que le pasa a cada uno, solo le importa ese mortal. Si una vez mi sonrisa fue una razón, mi mirada también, alguien pudo y llegó. Cuentan que un día muy pronto acá todo cambió. Se oscurecieron las sonrisas y los sentimientos.
sentimientos vienen mal. Compañero bajo el mismo cielo no está, ni mi ángel, mi padre me va a consolar. La tristeza del tiempo, nunca estuve tan sola desde el día que siempre fui buscando, ya perdida la ilusión. Nunca, nunca, nunca me encontré en mi corazón con esa mirada, con la piel que haga vibrar a la niña que fui, la que ahora es mujer, la que intenta mostrarme quién es. A la niña feliz, la que al fin se entregó, trabajando y doliendo en amor. Me mataron ayer, siempre al borde del fin, pero ahora yo quiero vivir. Paco, te esperamos. Ahí le traigo todo. Gracias. Aló, aló, aló. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? Bueno, tengan todos muy, muy buenas noches. Tira por la vida errante, bohemia, estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de males bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve caer blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas de tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste marchar. Allí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
calle Corrientes, soy Pacha Esmeralda, el mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy tirado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encante la muerte y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste marchar. Aquí en este mortal, entre rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Bueno, un tango de don Enrique Cadícamo, que según él, en su biografía, lo escribió no precisamente en Francia, sino en España. Pero el hombre es sincero, él escribe, dice, por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, otra vez no hay que jugar. Por una cabeza melegón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al mirar sonriente el amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa por la tristeza calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué me importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré 1000 veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final venido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa por la tristeza calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir?
Bueno, muy bien, la parte musical, como de costumbre, es realmente un gusto que nos acompañen, Oscar, Selena y Paco. Bueno, vamos a iniciar la primera mesa de poesía. Vamos a invitar a Elena Arimendi y a Alfredo Palacio que se acerquen. Les comentamos que acá en Rebo Chinchebar estamos sumando ciclos. Afortunadamente ha iniciado su ciclo el querido amigo Ángel Candel, y precisamente va a haber un encuentro el sábado 16 de septiembre, acá a las 15:30 horas, con una programación muy variada y muy interesante. Por un lado, la parte docente. Tendremos a la psicopedagoga Lilian Kunzi, quien va a disertar sobre el bullying. El no ser acosado es un derecho. Se va a celebrar el Día del Maestro y el Día del Profesor junto a la maestra y profesora Elida Mango. La poeta María Gabriela Nikolausic va a presentar obras acompañada por la editora María Laura Copié. La poeta y maestra de frontera Glaria Arcuchín estará presente. También va a haber poesía joven a través de Marcos Porrini con el poeta Gonzalo Sanguinetti. Va a haber micrófono abierto que lleva el nombre de la querida Susana Fabricán, sorteo de libros. Y bueno, le agradezco a Ángel que me haya invitado para interpretar algunos de los temas de Irreal, que es el álbum que presentamos acá con Oscar y Selena hace muy poquito. Así que bueno, 16 de septiembre, sábado, a las 15:30 horas acá en Rebo Chinchebar. Bueno, un gusto Alfredo y Elena que nos acompañen. Son dos queridos viejos amigos de muchos años. No necesitan presentación, así que vamos a pasar directamente a la poesía y Elena prepara su celular. Mira qué moderna, míramela. Estamos en tiempos de la contemporaneidad. Adelante. Hola amigos, amigas, gracias por su presencia, gracias por la invitación. Y bueno, hoy voy a elegir para leer poemas de mis libros anteriores, porque he descubierto que ya desde el 97, cuando saqué mi primer libro, ya están todos los problemas hoy agravados que tanto nos angustian, en lo social, en lo político, en lo cívico, en todo. Así que bueno, empiezo por un poema de Soledad de las Partituras, que es del 18, pero además de inéditos acá hay, como el que voy a leer, poemas del primero de mis libros. Juanito Laguna, Torito, Tuñón, equilibristas nocturnos y funámbulos. Todo eso. En las márgenes de las primeras ciudades hay heridas inmóviles que desangran el imposible restañar de la piedra. Y yo no siempre veo esos pacientes óleos, esas dioritas crueles, esos bronces donde muere el último centauro, o Cortázar aboga por Torito, o aún se oye a veces el coral desapacible de Juanito Laguna y sus amigos. A veces me parece nada el Cadillac de Hamlet cuando hiede la corrupción en Dinamarca, cuando hay niños en Formosa y en Goya, en la calle Corrientes, creciendo en negros huertos, según crece con ellos y se abisma
la palabra que da vértigo. Preferiría ver tambalearse el inútil orden y el bascular del péndulo trastornando las sobrias primacías, y que muera por fin la letra muerta y el gesto que no transformó al mundo, que no alivió fatigas, ni dio fruto ni sombra deleitosa en las márgenes. Allí donde hoy muere la lectura de Guraldes, del Martín Fierro, de Macedonio Fernández, muera más bien el invisible vientre prominente que no aprendió a empuñar la pala del afecto. Solo me quedaban nomás los grandes pájaros. Esta es una cita de un poema, una estrofita puesto como epígrafe de Bertolt Brecht. Dice el epígrafe: todo fue hermoso en esa tarde única, Maser. Después nunca otra vez y nunca antes. Claro, solo me quedaban nomás los grandes pájaros que al atardecer en el oscuro cielo tienen hambre. Las feroces señales no han mellado la desventura de las órbitas, ni siquiera como el más triste de los delirios han emergido las bocas de los grandes pájaros que al atardecer en el cielo oscuro tienen hambre. Tantas guerras nos hacen retener el aliento, pero aún no aprendemos a dejar lo que es breve y retomar un más ligero soplo. Las feroces señales fracasaron. Quedan los grandes pájaros que al atardecer en el oscuro cielo tienen hambre. ¿Con qué sigo? Que me acuerde, creo que salto a Diálogo del Funámbulo. Y voy a leer Contra las guerras siempre, o continúo. Éxtasis de Santa Ludovica. Epígrafe de Fray Luis de León. ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no le sea enojos? Quien oyó tu dulzura, ¿qué no tendrá por sordo y desventura? Quien arrulle a un soldado en su capilla ardiente, quien para él ensanche su regazo, aunque fuese tan niño como él, tan frágil, nos parecerá fuerte y bello como una virgen vestida de Sevilla, claro como la Virgen de las Angustias de Granada, con su Cristo dormido entre los brazos apenas bajadito de la cruz. Hay esos párpados que lloran para adentro, en su llanto callado se encienden las extasiadas santas del Bernini. Estimulando. Bueno, supongo que vuelvo acá, como me dijeron uno más. Bueno, este amor y perdón por siempre. ¿A qué hora vendrá como ladrón nocturno? Creo que lo saqué de... Ay, no recuerdo bien qué libro, pero está en la Biblia. Eso de que, no sé, la segunda venida. Bueno, epígrafe de Horacio, Oda a Leucórbe, la del Carpe Diem. Dice: sé sabia, aclara el vino, y siendo breve el tiempo, corta la esperanza larga. Mientras hablamos, huirá envidiosa la edad. Goza este día, confía lo menos posible en el siguiente. Y de pronto el sueño
se te pone a caminar hacia la playa y nadie sabe si volverá acaso la cabeza para mirarte una vez más. Nadie puede decirnos qué pasará mañana. Hasta Horacio le señala a Leucónoe que no debe inquietarse por saberlo, pero sí, carpe diem, le dice: amigo mío, hijo, hija, goza este día y cuídate y ama y perdona. Cree siempre en la palabra nido. La luna se me ha subido hoy con su creciente, hermosa como nunca, y me cobija al fin. Y al fin se secan las dolosas lágrimas de la escritura. La soledad ya no puede limar mis pensamientos. ¡Bravo! Bueno, vamos a escuchar ahora a Alfredo Palacio. Hola. Bueno, buenas noches a todos los presentes que tuvieron la audacia con esta temperatura de acercarse a una cosa un poco más cálida que el tiempo que está haciendo día. Personalmente agradezco mucho a dos entrañables amigos, al gran Luis Benítez y a un amigo mío que está por acá atrás, Pablo Silva. Los recuerdos cambian de lugar y rara vez nos llevan con ellos. La memoria muda sus trastos con frecuencia a algún lugar perdido en nuestra mente. Frío, angusto, terminal. El aire de hoy apenas si puede es una rosa entre las cejas. Y el cansancio inventa nombres para anunciar la despedida, que aún desnuda ayuda a respirar. Sí. Alucina, Lucien, alucina. Esto es más que el Bronx, Paternal o Chacarita. Este tiempo no es tuyo ni es mío. Es la fisura, el vacío donde nunca termina la noche. Agotado émbolo, el corazón muele espejos y decae. No hay sangre que abastezca la usina, solo mantiene su latido a base de sueños, sin que importe su dudosa procedencia. Algo habrá que hacer con el alma de los magos, que a poco se van yendo con la curva en la tarde. Habrá que hurgar en lo que nos dejaron, astros robados, mujeres imposibles, la palabra que hace bien o mal. Ellos pasaron con su capa multicolor, el ojo siempre atento, la mano con la forma de un lápiz, un instrumento o un pedacito de celuloide. Los magos tejieron nuestros sueños, la fantasía y su absurda cintura. Hicieron que mirásemos diferente, que creyésemos en otro mundo, que el rojo y la noche siempre fuesen de otra manera. Algunos todavía andan por aquí y vamos tan deprisa que no nos damos cuenta. Debemos cuidarlos, compartir con ellos nuestro vino, el poema que aún no nace y el mañana por si llega. Los dioses están solos, toman ginebra y conversan, se ayudan como pueden, tratan de entender su decadencia. Eligieron malas sugerentes, envejeció su marketing, no tienen Facebook ni WhatsApp, tampoco leen los diarios.
Sus viejos fieles decaen en el geriátrico. Los nuevos siguen a los pastores en TV. Hay cultura igualitaria, oscuros secretos revelados y el mundo sigue del revés. Los dioses están solos. Sus amigos se fueron alejando. Ya nadie cree en nada. Parece que caducaron sus credenciales. Tal vez se desnuden, lloren, se arrepientan y no tengan consuelo ni en sus rezos. El mundo parece haberlos olvidado. No son rentables ni tienen rating. Solo recuerdo de tiempos mejores. Un cuarto de libra propone el gran Martí en sus carteles. Una libra de carne propuso mucho antes el gran William para el avaro e insaciable prestamista. Para nosotros la libra es el fetiche del poder ajeno y la carne en libra o costillar el gran rito nacional de domingo en la azotea. Y vamos y venimos discutiendo si leña o carbón, si vuelta y vuelta, jugoso o a punto. Vamos y venimos siempre, sin muelle de llegada ni punto de partida. Partidos al medio, bien al medio, siempre partidos, es decir, en partes, en tantas partes que nunca sabremos, desolados por nunca llegar a la cima ni a sus cercanías. Entonces subimos a un tren sin rumbo ni boleto, sin saber a dónde ni para qué son los rieles que bifurcan. Si acá estamos bien, pero no sirve ni alcanza, tampoco a dónde vamos, repitiendo el paso en falso, que demora, demora. Bloody Mary, Mary Poppins, Queen Mary, Mary Kay, Peter, Paul and Mary, María Magdalena, Miss Mary, María Madre de Dios, María, la más mía, la lejana, María de Nadia, locos por Mary, Mary Quant. ¿Cuántas Marías? ¿Sabrá ella en cuántas bocas estuvo, siendo cóctel, cosmético, paraguas o canción? ¿Sabrá ella que aturdía mis tardes en el vecindario, que dormía feliz entre sus piernas imaginadas, que esperaba los veranos para volver a verla y llevarme su aliento para el resto de la temporada? ¿Sabrá ella lo que yo sé y aún no me atrevo a nombrar? Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Elena. Un gusto que nos hayas acompañado. Vamos a pedir a María Marta Donet que se acerque para el segmento de anotaciones breves, Susana Aguad. Mientras tanto comentamos que el próximo sábado nuestro programa Crónicas Barriales, que hacemos a las 15 horas por la M10 Onda Latina, entre otras cosas vamos a tener a Alejandra Torres Rovira y a Osvaldo Burucua, quien van a interpretar unos temas, un breve recital dentro del programa. Bueno, María Marta, adelante. Buenas noches, gracias Luis. ¿Cómo están? Hola. Bueno, hoy vamos a escuchar a Olga Reni, traductora, poeta, 15 libros de poesía, entre los que se destacan El Jardín Quemado, sobre los jóvenes de Malvinas, y Terra Mater, varios de cuentos y relatos, como así trabajos de historia colonial de Buenos Aires y sobre la plástica argentina. Recibió en 2017 plaqueta de reconocimiento del Gran Buenos Aires por su trayectoria en la cultura, y es un lujo hoy tenerla aquí en este segmento de narraciones breves. Gracias por venir. Aparte hay un detalle muy importante. Olga, desde la primera hora de nuestro ciclo Antonio Liberti, allá por los inicios, venías con tu querido marido y querido amigo nuestro Alberto Rizzo,
gran pintor. Así que bueno, es un gusto tenerte nuevamente conmigo. Gracias. Bueno, voy a leerles algunos relatos breves de mi último libro, Abstracciones. El que da título al libro es el siguiente, son relatos breves. El viento hostigador de la tarde se ha ido. El jardín se ha quietado largamente y una breve brisa lo mece. Erectas las plantas solo ofrecen verdor a la tierra y el perfume de sus pequeños jazmines trepadores de muros hacia los cielos. Es un momento estático, de paz infinita, donde todo pareciera haberse detenido, en el que no existen las horas convulsas del día con todo su parloteo común de risas y aflicciones. Se ha detenido el tiempo un instante y nuestro ser, suspendido en el aire caliente del verano, es una abstracción absoluta e incomparable hacia el espacio. Estático, el movimiento que es vida se está apartado de lo real, sin el menor indicio de recordar algo, de reubicarse en la senda común. Se es todo espíritu sin rastro alguno hacia una incertidumbre total que enajena. Aunque de improvisos sacudidos podamos llegar a retrotraernos hacia un agudo canto de chicharras, un fuerte aleteo que llegue a vencernos y azorados retomemos nuestro impulso de vida. Sucede, es otro espacio suspendido entre tierra y cielo, envolvente, único, extrañamente insólito. Renacer. Larga y copiosa lluvia se esparció en la noche por todos los rincones de la ciudad junto al río. Y en las primeras horas del calma de la mañana, sobre las erguidas barrancas del parque, surge un esplendoroso verde bajo el canto de algún zorzal o el faroloteo constante de los loros entre el follaje. En lo alto, las copas de las magnolias erectas, casi apartadas de la tierra, erigen sus flores blancas enormes, matronas de jardín, con su mirada hacia el cielo. Reinas muy ricas, porque la violácea del jacarandás aún no ha florecido. Abajo, los amantes de la fronda se deslizan gozosos bajo un sol deslumbrante que ilumina sus vidas. Y allí, entre ellos, el viejo de todos los días, caminando por los senderos en medias, una azul, la otra negra. Los recorre desde todos los ángulos, con una mano tensa, inclinada, de la que pende un cigarrillo. Pero no fuma. Espera que le queme los dedos y lo dice a quien pueda oírlo. ¿Para qué fumarlo? Así me doy cuenta que aún sigo vivo. Y continúa con su marcha imprecisa hasta quemarse y encender otro inmediatamente, en un afán entre delirio y filosofía de vida. Necesita sentir ese ardor en su carne para entender que aún no ha desaparecido de la tierra. Un sacudón que lo ubica en su lugar, una descarga que lo identifica de frente a su gastada vida. En medio al fulgor de la mañana, los ojos atentos de un adolescente que desde un banco observa en silencio, no captan. Para él es simplemente un viejo loco.
aunque larga al aire indiferente de la gente que pasa un cúmulo de verdades, para luego, sin más, seguir el camino con su estrafalaria figura y una sonrisa cómplice, mezcla de picardía y sabiduría, que seguramente no se perderán en el olvido. Y desde su esfera juvenil, que lo cerca, sonríe. Él aún está junto a las puertas de la esperanza. Bueno, para terminar, finalizando el libro hice abstracciones lúdicas, no son juegos lúdicos, cuadrículas. Extendido sobre mi mesa de trabajo, entre tantos otros, un papel cuadriculado, diverso, destacable, y la captación espontánea fluye libremente. Líneas sobre líneas, cuadrado arriba, abajo, a los lados, como incontables ventanas de edificio moderno, vidrio más vidrio hacia los cielos, alineadas, unidas largamente. Una solitaria, cerrada un instante, acaso para siempre. Línea diagonal ascendente. En línea diagonal ascendente, antigua escala amorosa de Romeo y Julieta, o imperioso salvavidas tendido por el hombre hacia otro ser en momentos cruciales. Líneas horizontales que se extienden cual brazos abiertos, hermanados por la alegría de la victoria. Vías por donde se desliza el tren para acercar distancias o extender el deseo hacia un lugar de amor y ensueño. Líneas verticales, barrotes de rejas y más rejas en un encierro doloroso que marca la libertad perdida, a veces con un desesperado dolor de inexistencia. Cuadrados ventanucos, viejas barracas cerrados al silencio de la vida, agazapados en los muros contra la soledad última de la ciudad. Cruces que convergen hacia un desgarro de muerte y esperanzas ignotas, la del Gólgota en multiplicación convincente de dolor y redención. Peldaño sobre peldaño en templos antiguos, uno sobre otro hacia el espacio, hacia el sol y las estrellas, para entender primitivas creencias de imperio a través de siglos, de historia. Pero el ser humano que escala montañas para sentirse héroe en la tierra y Dios en la soledad de las alturas, allí reflexiona ante el temor del silencio absoluto que lo invade. Peldaños descendentes a los abismos en este largo peregrinar del hombre bajo la oscura tierra. Pasadizos secretos, fantasmal, apartado de la luz en eterno, infierno del alma donde se escudriñan los males. Cuadrado en lo alto y cuadrado debajo, más cuadrado y cuadrado en ambos laterales, acaso muro contenedor de un ser enajenado, cuartito de días y días, desoladamente gris para el espíritu. Líneas y más líneas erguidas hacia el alto espacio celeste, cual finas columnas umbilicales, desde las entrañas hacedoras maternas, en llamados de piedad y amor. Cuadrícula, simple cuadrícula, con sus hilos tensos de profundos misterios, tendidos hacia todos los puntos cardinales, hacia el último silencio del hombre, desde el duro equilibrio de vivir. Gracias. Bueno, quiero destacar la presencia de Olga esta noche aquí. Un placer tenerte con nosotros y la verdad que bueno, hasta este momento, más allá de que siempre los invitados son excelentes, pero es como que nos han llenado el alma desde Elena Ieremendi, Alfredo Palacios y ahora Olga Herreri, una belleza y un lujo de poetas y escritores, así que gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a invitar al profesor
profesor y poeta Eduardo Romano, creo que está por allá atrás. Bueno, Eduardo Romano nació en Avellaneda, escritor, crítico literario y docente argentino. Egresó en el año 65 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde ha dictado clases durante muchos años. Fue profesor titular del Seminario de Cultura Popular y Masiva en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hoy a cargo de Pablo Alabarces. Como periodista ha colaborado en La Opinión, Clarín, Crisis, Tiempo Argentino y Página 12. Tiene una vasta obra publicada, citamos algunos de los libros: Análisis de Don Segundo Sombra, El Teatro del Siglo XX con Jorge Laforgué, sobre poesía popular argentina, medios de comunicación y cultura popular con Jorge Rivera y Aníbal Foucault. Claves del periodismo argentino actual con Jorge Rivera, Las huellas de la imaginación, Voces e imágenes en la ciudad, aproximaciones a nuestra cultura popular urbana, Revolución en la lectura, y Haroldo Conti, alias Mascaró, alias La vida. Y en poesía, 18 poemas, Entrada prohibida, Misia dura, Doblando el codo, Entre sobrevivientes y amores difíciles. Puede haber otros más, pero bueno, esto es lo que yo pude rescatar de internet. Y ante todo, Eduardo, un gusto enorme poder conocernos, porque no nos conocemos personalmente con Eduardo, y es a través del querido amigo Rolando Rebagliati que pudimos tomar contacto con vos. Y bueno, es un gusto que nos acompañes en este ciclo. Te preguntaba el otro día, en principio, si lo habías conocido a Antonio Oliverti. Sí, no lo conocí personalmente. No lo conocí personalmente, como escritor, y bueno, también a través de Rolando, ¿no? Rolando es un gran difusor de la obra de todos, y bueno, él fue el vínculo, digamos, el nexo para que estuviera hoy con ustedes, ¿no? En esta reunión muy grata, ¿no? Es muy interesante. Mucha gente escuchando ávidamente lo que no sé de qué querías hablar, pero la idea es que leas un poquito de poesía, hablar un poco de la poesía y hablar sobre poesía, exactamente. Porque no es un oficio fácil, ¿no? Sobre todo cuando uno también es crítico. Primero, bueno, en la Argentina que sea dos cosas ya no se mira como nosotros. Es interesante también cómo se van desarrollando las cosas cotidianas, ¿no? Es un tema que me interesa, en el que estoy trabajando hoy, es decir, qué es un intelectual y qué es un poeta. Y si van desarrollándose juntos, quién avanza primero, quién avanza después, o cuál lleva la delantera, cuál arrastra al otro, ¿no? ¿Y cuál es tu idea? Más que una idea, lo que tengo es una experiencia. Yo creo que la poesía arrastró a la crítica, ¿no? Si yo me di cuenta, escribí un artículo hace poco, lo que pasa es que esos artículos no se pueden publicar. Yo digo, los que estamos vinculados con la academia, tenemos... ¿No se escucha? Sí. Tenemos revistas en las cuales publicar, sobre todo las revistas del interior, que a mí me interesan, las universidades del interior, pero te piden un artículo académico donde fundamentalmente son las citas, digamos, el cientificismo, ¿no? No les interesa un artículo donde vos cuentes una cuestión que a mí me parece interesantísima, de cómo se fue desarrollando tu escritura. Porque uno puede decir, bueno, a mí la poesía me llevó, digamos, hacia el descubrimiento del otro mucho antes que lo descubría de la palabra, de la importancia del otro. Viene la... Mucho antes que eso sucediera en la crítica, no sé si mucho antes, pero bueno, por lo menos unos años antes. Digo, mi primer libro de poemas es del 61 y mi primer
artículo crítico del 65. Y bueno, el primer libro, el análisis de Don Segundo Sombra, de 1967 en el Centro Editor. Bueno, yo creo que mi poesía se nutrió, claro, fue un momento muy particular, ¿no? Yo digo personalmente que el gran periodo, el gran lapso de oro de la literatura argentina en el siglo XX fue entre, la fecha siempre nunca tiene total exactitud, entre 1955 y 1976, ¿no? Así que en la actividad, digamos así, artística se nota eso, digo, con dos revistas iniciales muy importantes como Letra y Línea y Contorno, ¿no? Habitualmente no se las relaciona, se habla mucho de Contorno, de los hermanos Viñas, etc., que era una revista sobre narrativa y sobre teoría. Viñas nunca entendió una palabra de poesía, no era alguien que lo reconocía él personalmente, ¿no? Pero Letra y Línea es un poco la revista Contorno en poesía. Lo que pasa es que solo tuvo 3 números y Contorno tuvo una vida de varios años. Pero en poesía, digamos, tenían los mismos enemigos, la revista Sur. Pero en Letra y Línea estaban, digamos así, los poetas que de alguna manera también colaboraban en Poesía de Buenos Aires, ¿no? Que ocurre toda la década, claro, sobre todo la década del 50 al 60. Pero ahí, digamos así, hay una ruptura con cierta literatura oficial que pasaba fundamentalmente por eso, donde indudablemente había buenos escritores, no sé si buenos poetas, y bueno, eso era, digamos así, fue, me parece, un momento de ruptura. Y de ahí hasta el 76, ¿no? Digo, aparecieron figuras como la de Cortázar y la de Walsh, ¿no? En la literatura argentina, que bueno, es difícil encontrar después de ahí a hoy figuras de ese nivel, de esa relevancia, ¿no? ¿Y cómo ves el panorama actual de la poesía argentina? Bueno, de lo que conozco. Ese es otro de los problemas, digamos así. ¿Cómo se conoce a un poeta? Yo digo, he tenido la suerte no de tener demasiadas críticas, sí he tenido artículos críticos, etc. Pero lo que mantiene viva la poesía son las antologías. Cuando me dieron un premio en 2021 en la Biblioteca Nacional, con uno de los panelistas me puse a ver y le dije, bueno, yo estoy en muchas antologías, y sí, contamos como 14 antologías, en la Argentina y en el exterior. Y es ahí donde uno lo ve. Si a mí me piden un libro de poesía y no los encuentro, ¿no? Han desaparecido. Primero, como siempre son ediciones de pocos ejemplares. No los encontrás vos y no los encuentras. Claro, claro. Y después, bueno, los avatares que a veces tienen la poesía, ¿no? O sea, yo publiqué bastante en las producciones de José Luis Mangieri. Mi tercer libro, Alguna vida, ciertos amores, hubo un secuestro policial de su taller, de su archivo, y se llevaron todos los ejemplares. Me quedaron 2 ejemplares de ese libro y uno bastante maltrecho, digamos, ¿no? Nombraste a alguien muy importante en la poesía. Sí, sin duda, ¿no? O sea, gran editor de poesía. ¿Podemos escuchar unos poemas tuyos? Hola. A ver si puede más cerca. No, esto es una antología que publicó el Fondo Nacional de las Artes, era una colección, supongo que muchos la conocen, donde les pedían a los poetas, Horacio Salas, ¿no? Era el responsable de esta colección, y nos pedían que armáramos una antología propia, personal. Y bueno, tiene ese valor, ¿no? Que uno elegía aquello. Uno seleccionaba para él. Bueno, si a mí me preguntan dónde puedo leer tus poemas, yo les digo en Ediciones Culturales de Argentina. Ahora, después que lleguen al libro, ¿no? Porque a mí me pasó, todas las ediciones oficiales nunca se saben dónde están. Y un amigo mío, cuando asumió Alfonsín, lo nombraron director de Ediciones Culturales, a Jorge Laforgue, que nunca me decía. Y él me decía que en un sótano hay pilas de los libros de Ediciones Culturales de Argentina. Y
Y vos tenés que ir a comprarlos al Parque Rivadavia, que lo tiene algún coleccionista y te lo ofrece a un precio terrible, digamos. El original vale 2 pesos. Bueno, eso. Adelante, Eduardo. A veces los poemas tienen años, pero pueden ser muy actuales, ¿no? Ni tan derechos, ni tan humanos. Cuando oyó la primera sirena se apartó un poco del alféizar y cerró las persianas. Era una lástima renunciar a esa luna tenue y meliflua, ingenuamente pálida, pero los gases tóxicos enturbiaban tanta dulzura y al parecer la noche ancha ya por los 4 costados. A los primeros tiros dio un paso atrás y entornó la puerta, casi recién pintada, de su habitación interior. En las tinieblas se oía el crepitar lujurioso de la violencia desnuda, desatada. Ahora forzaban una entrada, gritos roncos, puteadas, sobrepticias, órdenes, silbatos. Estallaban quién sabe desde dónde, desde cuántos. Empujado por los primeros sollozos ahogados, se metió en el baño, echó la doble llave, se acurrucó en un rincón, los brazos sobre la cabeza, los ojos hacia adentro. Tras una breve pausa en que creyó, lo principal es la fe, Dios te sonríe, haberse aislado, sintió un líquido espeso que goteaba, justo encima, justo arriba. Justo no soy, se dijo en un susurro, casi tartamudo. Entonces se encendió la luz potente, luz de la crueldad, y al suave, al apartado, al buen muchacho, al nunca te metas en esas cosas, al hijo de mamá, al siga siempre así, felicitado, también lo desaparecieron brutalmente. Antólogo. Qué extraña sensación en esta tarde que tuvo algo de gris, la repintaron tantos, haber pasado a máquina un vagón de poemas ajenos, o media tonelada de imágenes eróticas, exóticas, de gestos llevados a la rastra hacia el papel, de dibujos verbales tallados con la sangre, millares de sucesos tal vez no acariciados, nunca vistos, pero oídos por mí mientras copiaba, con miedo de hablar al fin como los otros. Nunca se sabe tanto amor esparcido, tanto odio. No es bueno a solas, tic-tac, punto y aparte. La poesía es siempre, quien lo ignora, una maraña viciosa de palabras que circulan sin regla en todas direcciones. No puedo sofocar tal rebelión, tanto estallido. Tampoco avance, señor juez, que estoy parlamentando. La propiedad intelectual ya se ha salvado. Yo apenas sigo aquí para tapar este derrame, tratando de impedir que entre renglones crezcan flores nocivas, insanos arbolitos, las ansias locas de mi generación, la del 60. Qué modo de caer por el camino, cuántos muertos. Cuando hablamos por teléfono me comentabas que hasta el año 2021 estuviste a cargo de una cátedra, ¿no?, de literatura. No, hasta 2021 estuve a cargo del Instituto de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras. Felizmente desde 6 o 7 años antes ya no tenía que dar clase. Que bueno, a cierta altura es un poco agotador, ¿no? Pero bueno, es un instituto de investigación. Ahí, digamos, coordinaba el trabajo de mucha gente y hacíamos además 2 reuniones mensuales de discusión de libros editados, un libro de ensayos y un libro de ficción. Así
que bueno, trabajé. Sí, me jubilé 2 veces. Para poder vivir hay que jubilarse 2 veces. Bueno, ¿podemos cerrar con otro poema de este libro o de otro? No sé. Sí, bueno, esto recoge hasta de los 5 libros que escribí, están ahí. Después publiqué puro biógrafo y otras inconveniencias, que es un libro ya, claro, habían pasado muchos años, ¿no? Como 8 años entre un libro y otro, y ahí hay una fototeca. Don Santiago. He aquí una imagen que siempre me intrigó desde pequeño. Se trata de una foto grasienta y apaisada, con los bordes gastados a consecuencia del tiempo y la distancia. La tía Luisa en sepia ofrece un mate a don Santiago, su único marido, quien monta un zaino grave con adornos de plata y lo recibe sin sacarse el chambergo, ni el aire de saber que es gaucho su destino. A ella la conocía ya por Mataderos, ya vieja pañoleta de negro algo tullida. Solo sus ojos aún relampagueaban, lo que fue campo, corral, quinta, reducido a desolada casa solariega. En cuanto a don Santiago, un criollo trabajador, hijo de criollos, esos que nunca mentan los manuales porque suponen que aquí mero trasplante, heredó 2 lecheras y supo hacerlas 20. Le fabricó un tambito y a su lado plantó la flor terrosa de un molino. Tuvo su brec, su fama de hombre justo, una majada bulliciosa de hijo sano. Pero se sumergió una noche en esa pampa bruta y nunca más supieron de su suerte. Dicen que culpa de gringos embrollones. Al poco tiempo, es cierto, vinieron a llevarse todo lo llevable con avidez de cuervos criados a carroña. ¿Por qué no los chució, como Moreira supo hacer con Sardetti, el tano estafador y estrafalario, amigo de las leyes fraudulentas? No eran años propicios para el criollo, aunque la gente del puerto celebrara con Fausto, me persigno, el centenario. Mientras políticos, príncipes, artistas importados bebían, comían, fornicaban chinitas a sus anchas, supo montar de noche don Santiago, allá bajo la Cruz del Sur por Mataderos, y sumergirse en el seno caliente de la Pampa. A la altura de tu vida, ¿cómo te consideras a vos mismo? ¿Te consideras un escritor? Bueno, profesor aparte, ¿no? Pero digo, ¿también te consideras un intelectual? Digo, esto en función un poco de... Vos lo señalabas antes, ¿no? La ausencia de muchas figuras que tal vez en estos momentos serían importantes, ¿no? En el momento del país. ¿Vos te consideras un intelectual? Sí, porque todo el trabajo crítico, yo diferencio el trabajo de ficción y el trabajo, digamos así, de lectura y análisis. Entonces son 2 actividades independientes. Creo que, bueno, un autor francés muy citado, sobre todo por la sociología de la literatura, que es Pierre Bourdieu, los confunde, ¿no? Y el campo intelectual no es el campo literario. Es decir, escribí un ensayo sobre eso al respecto, y en el periodo argentino de fines del siglo XIX a 1930. Y es interesante cómo los intelectuales en general rechazaban la modernidad, la modernización, la aparición del periodismo, de los nuevos medios de comunicación, etc. Y los escritores se incorporaban, sobre todo como periodistas, pero periodistas que después juntaban, Lugones, Pairó, etc., publicaban en Caras y Caretas, y después juntaban todo ese material y editaban libros. Es decir, que el escritor se metió en ese nuevo mundo directamente, mientras que los intelectuales tenían muchos prejuicios, porque bueno, ¿estaría bien hacer eso? Era lo mismo ser periodista que ser escritor. Entonces esas 2 categorías hay que diferenciarlas bien, y es interesante a veces en un mismo sujeto, como lo decía a propósito de mí, pero por supuesto es
expresan y a veces no coinciden esas dos figuras, no van por el mismo camino, ¿no? ¿Alguna pregunta para Eduardo? Sí, yo tengo una pregunta precisa, porque estaba desde el principio que quería preguntarte la diferencia entre intelectual, escritor y poeta, y si un intelectual puede ser escritor y puede ser poeta, y al revés. El poeta lo pongo entre los escritores. Claro, hay que más fuerte, por supuesto. La pregunta que quería hacerte, permiso, es la diferencia entre intelectual, escritor y poeta, y entre escritor y poeta, ¿cuál es la diferencia? Y si un poeta puede ser un intelectual y al revés, entre estas tres acepciones. Esa es la pregunta, ¿sí? Cuando escribe poesía es un poeta. Cuando teoriza sobre la poesía o hace críticas sobre la poesía es un intelectual. Pero para volver... Más cerca, porque si no, no va. Como lo relacionaron mucho con mi actividad académica, una de las sorpresas que uno se puede llevar es lo poco que se lee de poesía en la universidad. Bueno, cuando me hago cargo de una materia que yo no dictaba, porque la profesora titular, que era Isabel Sarlo, se iba, sus ayudantes quedaron a mi cargo. Y bueno, era gente que no se había formado conmigo ni teníamos demasiadas coincidencias. Y teníamos que trabajar juntos, al mes o a los 2 meses, porque renunció sorpresivamente. Entonces les propuse un programa sobre Boedo, que sabía que el grupo de Boedo, etc. Y cuando hablé de los poetas me dijeron, no, nosotros poesía no damos. ¿Borges o Hellman? Fueron de eso nada más. Entonces, digamos, ese desierto, pero es un desierto que se explica, porque yo creo que cuando uno dice literatura, si quiere saber lo que es la literatura, lo encuentra en la poesía. Me parece que es la forma de, para mí en ficción, la forma de ficción, diríamos así, que más exige del trabajo y de la competencia y el esfuerzo del lector. Mucho menos la narrativa, donde siempre hay un cuentito del cual nos podemos agarrar, ¿no? Entonces, la poesía es más devastadora, más difícil, de difícil acceso, entonces mejor dejémoslos al costado, no nos metamos en líos. Eso pasa en la universidad. Otra pregunta. ¿Vos crees que en estos últimos años, o en este último siglo, si bien la poesía, gracias a Dios, se sigue escribiendo y somos muchos los poetas que escribimos, ha venido como en decadencia en cuanto a la gente que la lee? ¿O no? Yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que el lugar de la poesía ha sido reemplazado por la canción. Es decir, la gente hoy, la poesía que recibe, la recibe de las canciones. Tengan o no tengan poesía, pero el único lugar donde la pueden encontrar es escuchándola en las canciones. La gente no lee poesía. Los periódicos no publican poesía. Antes había siempre un lugar, ¿no?, entre los suplementos con poemas. La poesía leída está en total proceso. Y para mí está en retroceso la literatura. Porque digo que la poesía es la expresión, digamos así, más fundamental de lo literario. El otro día, 10 de la mañana, había escuchado una radio, pongo en un momento Reinaldo Sietecase, creo que se llama, el periodista, creo que también escribe. Y ya 2 o 3 veces lo escuché leyendo poesía y leyó un poema de Borges, Elegía de la Belleza, perdón, Elegía de un recuerdo olvidado, y me sorprendió primero en esa emisora, semejante poema, yo no lo conocía y digo, ¿por qué no más de esto en todas las emisoras o que se haga más público, ¿no? Bueno, yo trabajé cuando me quedé afuera de la universidad, me quedé varias veces, y volveré un par de veces también, en Radio Splendid, en un programa que se pasaban tangos de Gardel. Y entonces yo abría con un texto y después entre tango y tango iba siguiendo un texto poético. Y
Entonces, bueno, hice la experiencia de escribir, digamos así. Fue una de las pocas veces que gané algo por escribir poesía. Y tenía que, el fin de semana, tenía que escribir 5 poemas que después iban, digamos así, intercalados entre los tangos de Gardel. Porque, bueno, la presentación ya era fija. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, Eduardo, un gusto enorme que nos hayas acompañado y te vamos a llevar a la radio para que vengas a hablar, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Un gusto enorme, A todos por escucharme. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedirle a Oscar, a Selena y a Paco un intermedio musical y después vamos a la última parte del encuentro de hoy. El próximo lunes en Generación Abierta en Radio, a las 19 horas, también en Onda Latina, nos va a acompañar Alejandro Spagnaro, que es autor y actor de Encuentro de Poetas, que tiene que ver con el encuentro entre Vicente Cito Lema y Jacobo Filman. No sé si todos saben que Jacobo Filman estuvo internado en el hospital de Borda y bueno, a través de Vicente Cito Lema lo pudo rescatar del lugar y durante un tiempo lo llevó a vivir con él. Un poco de todo eso se trata esta obra que se está representando en el Centro Cultural de la Cooperación, muy interesante. Y bueno, lo vamos a tener a Alejandro para que cuente un poquito el desarrollo de su obra. Adelante, Selena. Bueno, allá por fines de los 80 y principios de los 90 participé de la realización de una obra muy ambiciosa que hizo un personaje por entonces bastante reconocido en el medio habitual, que es Antonio Tarragorros, hoy con bastante menos trascendencia, ¿no? Por imperio de muchas cosas que tienen que ver, entre las principales, con pertenecer o no a una cultura hegemónica. En esa época veníamos con el resabio de la Guerra de las Malvinas, que produjo un profundo cambio en la escucha, en la realización, en la interpretación y reinterpretación de obras musicales, ¿no? Por cierto, también en la composición de gran cantidad de material, entre los cuales se encuentra este que estoy mencionando. La obra se llamó Naturaleza y consistía en ritmos de toda la República Argentina que estuvieran en peligro de extinción por falta de uso, de la misma manera que algunos elementos del reino animal o del reino vegetal de la naturaleza, que por descuido pensado, por descuido político, ¿no? Social y político, siguen estando en peligro de desaparecer. Entonces, de allí, entre otras obras, ahora yo rescato para este tiempo, que me parece bastante tensionante, perdónenseme el neologismo, rescato una obra que se llama No Pasarán, No Pasarán, imagínense. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Lo estoy mencionando porque yo creo que lo hicimos, me decía Selena alguna vez, y ustedes tienen que participar, pero es fácil lo que tienen que hacer. Cuando al gesto de Selena y al ver en el momento que Selena está cantando, ustedes tienen que decir, como tendríamos que decir cuando suceda algo, ¿no? No pasarán. A ver, todo. No pasarán. Un poco más fuerte. A ver. No pasarán. Bueno, creo que lo vamos a hacer bien. Vamos a ver si la letra dice, más allá de que voy a agregar una aclaración que debía ser necesaria, innecesaria, era inconsciente, ¿no? Pero la voy a hacer. Consiste en decirles que el autor y compositor de ese momento, Antonio Tarragorros,
por diversas cosas que nos pasan a todos. No era el mismo en aquel momento que el que es hoy. Por eso yo prefiero quedarme con ese material donde decía esto que les voy a cantar. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo era lo que tenía que decir? No pasará. A ver, no pasará. En forma de loncomeo, que es un ritmo del sur patagónico. Y la relación es de ese ritmo que está en desuso, porque ya casi nadie lo interpreta, no es festivalero para los festivales de folclore, y se refiere al huemul. Huemul, el que pide luz, porque siempre fue del amanecer. Un canto mapuche, un sol, un latido al sur de tu corazón que fundó Verbel. No pasarán los que niegan la razón, No pasará, de los pueblos de mi sur, no pasará, los que rifan la canción no pasará, que supimos conseguir. no pasará. Bastante bien, puede ser mejor, Huemul, la alborada ayer, viento herido hoy en el pedregal. Hagamos la tempestad, la revolución de argentinidad con la libertad. Los que niegan la razón de los pueblos de mi sur, los que rifan la canción de que supimos conseguir. Repito, no pasarán los que niegan la razón, no pasarán de los pueblos de mi sur, no pasarán los que rifan la canción, no pasarán que supimos concebir, no pasará, no pasará, no pasará. Gracias. Llamamos a Paco. Nos vemos en 15 días. Hola.
cuando la calle retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo de los negros de la vieja Buenos Aires, grito esclavo de los negros de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Son como luz de azabache, tu cara parece un cuento de chocolate. Ay, tu cadera que tiembla como los parches. Ay, yo quisiera morena, quisiera poder besarte. Oh, 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 oh. Dolor que calienta el aire, por las calles de San Telmo ya no se baila el candombe, por las calles de San Telmo ya no se baila el candombe, retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo de los negros de la vieja Buenos Aires, grito esclavo de los negros de la vieja Buenos Aires. Bueno, gracias Paco, gracias Oscar y Serena por la música. Bueno, vamos a la parte final del encuentro de hoy. Vamos a decirle a Nora Nardo que se acerque. Vamos a poeta en el recuerdo, Horacio Traenda, recordando al gran poeta argentino de La Plata y que fue un gran amigo nuestro. Está por publicar un libro póstumo sobre la obra de Horacio Traenda. Horacio Salas, vamos a recordar todo lo que nos enseñó por excelente. Y menciones seguramente también en estos momentos tan difíciles de incertidumbre, este es un proyecto parísimo para el mundo. Horacio Salas nació el 13 de agosto de 1938 y falleció el 14 de octubre de 2020. Ella como poeta, ensayista e historiador argentino desempeñó funciones destacadas como director del Fondo Nacional de las Artes y de la Biblioteca Nacional también. Su legado se tejió con distinguidos premios a una influencia perdurable en la cultura. Salas cultivó su pasión por las letras en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1960 hizo su entrada en el mundo literario con Memoria del Tiempo, su primer libro de poemas. A lo largo de su vida produjo más de una docena de libros de poesía, además de ensayos, bibliografías e investigaciones históricas. Participó de la generación del 60. Salas se destacó por su innovación formal y su compromiso social en un grupo de poetas argentinos influyentes. Su poesía conjuga belleza lírica, agudeza, no me puse los anteojos, por eso una sincera preocupación por la justicia social. Sus contribuciones se extendieron al ensayo y la historia. Sus trabajos sobre literatura, arte
de historia estudiantes y académicos estuvieron por todo el mundo. La biografía Borges, una biografía, sobresale como uno de los más destacados acercamientos a la vida del célebre escritor argentino. Además,